Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos del curso Microsoft Excel 2016 para economistas. Continuando con nuestro estudio de las herramientas estadísticas, ahora iniciaremos nuestro estudio de las funciones estadísticas inferenciales. La primera función que estudiaremos es la función permutaciones, que nos permite hallar el número de permutaciones en un grupo de datos seleccionados de K en K. Una permutación de K en K es un subconjunto de objetos o de eventos en el que el orden de los objetos es importante y no hay repetición de valores. La fórmula para calcular una permutación es la que encontramos aquí, que es el factorial del número de datos a permutar dividido entre la resta del número de datos a permutar y el tamaño de los grupos que seleccionamos. También tomamos el factorial de esa diferencia y la división entre estos dos elementos nos permite hallar la permutación. La función permutaciones en Excel requiere como argumentos el número de datos a permutar, es decir n, y el tamaño de la permuta, es decir k. Y para ver cómo aplicar esta función pasaremos a la hoja de Excel. Como podemos ver, trabajaremos este primer ejemplo en el caso que tenemos 4 elementos. Pueden ser 4 objetos o 4 eventos. Y lo que queremos hacer es calcular las permutaciones de estos 4 objetos en grupos de 2 en 2, considerando que el orden de los objetos sí es importante y que no hay repetición de valores. Entonces, para ello llamamos a la función permutaciones y digitamos sus argumentos. Primero el número de objetos y luego el tamaño de los grupos. Cerramos paréntesis y obtenemos como resultado el número 12. Ahora pasaremos a comprobar este número. Tenemos los 4 objetos, en este caso las letras A, B, C y D, y queremos permutarlas considerando que el orden de los objetos sí es importante y que no hay repetición de valores. Que el orden de los objetos sí sea importante quiere decir que, por ejemplo, el elemento AB es distinto del elemento BA, porque aquí el orden sí es importante. Es decir, que A esté primero y B segundo no es lo mismo que B esté primero y A esté segundo. Y estamos tomando de 2 en 2 porque ese es el tamaño de nuestra permuta. Entonces, cada uno de los elementos sería AB, luego AC, luego AD. No estamos incluyendo AA porque no hay repetición de valores. Ahora que hemos empezado con A, empezamos con B. BA, BB no se incluye porque no hay repetición, saltamos a BC, luego BD. Igual para el caso de C. CA, CB, CD, sin incluir CC. Luego DA, DB y DC, sin incluir ADD. Como podemos ver, en este grupo de permutaciones, el orden de los objetos sí ha sido importante, porque tenemos, por ejemplo, AB y BA, que claramente son distintos, como indicábamos inicialmente. También, por ejemplo, CD, que es distinto que DC, y así para los demás casos. Entonces vemos que, efectivamente, el número de permutaciones es 12. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. Y la siguiente función que estudiaremos es permutaciones.a, que nos permite hallar el número de permutaciones en un grupo de datos seleccionados de K en K. Pero estas permutaciones que hallaremos también son conocidas como variaciones. Y es porque hay aquí una distinción respecto a la anterior permutación, debido a que en este caso sí habrá repetición de valores, y el orden de los objetos también será importante. Es decir, a diferencia del caso anterior en el que no había repetición de valores, en este caso sí habrá repetición de valores. Esta función requiere como argumentos el número de datos que vamos a hacer variar y también el tamaño de la variación. Ahora, para ver cómo aplicar esta función pasaremos a la hoja de Excel. En este segundo caso lo que queremos es calcular las permutaciones del tipo variación, también de los 4 objetos con los que contamos, las letras de A a D, tomados también de grupos de 2 en 2. Entonces para ello llamamos a la función permutaciones.a y seleccionamos sus argumentos, el número de objetos o eventos y el tamaño de la variación. Y vemos que obtenemos como resultado el número 16. Ahora vamos a calcular los resultados de estas variaciones individualmente. Nos dicen que el orden de los objetos sí es importante, al igual que en el caso anterior, pero a diferencia del caso anterior, en este caso la repetición de valores sí existe. En cambio, en el caso anterior no había repetición de valores. Entonces, empezaríamos por AA, luego AB, AC y AD.
A diferencia del caso anterior, aquí sí hemos incluido AA, porque aquí sí hay repetición de valores. Luego BA, BB, BC y BD. Igual para el caso de C, CA, CB, CC y CD. Y finalmente con el caso de D, DA, DB, DC y DD. Como podemos ver, efectivamente hay 16 elementos, 16 variaciones, en la que el orden de los objetos sí ha sido importante, debido a que, por ejemplo, AD no es igual que DA. Y también hay repetición de valores, porque hemos incluido AA, BB, CC y DD. Y si observamos, el resto de elementos son los mismos que los elementos de la permutación con la que trabajamos anteriormente. Es decir, en este segundo caso hemos agregado las repeticiones, que son 4. Por ello la diferencia entre la variación y la permutación. Son estos 4 elementos que representan a las repeticiones de valores. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función combinat. Está sombreada de color rojo porque si bien esta función está agrupada dentro del paquete de funciones matemáticas, en realidad la vamos a trabajar en las herramientas estadísticas, debido a que su aplicación en estadística es mucho más utilizada por los economistas. Esta función nos permite hallar el número de combinaciones en un grupo de datos seleccionados de K en K. Una combinación de K en K es un subconjunto de objetos o de eventos en el que el orden de los objetos no es importante y no hay repetición de valores. Si comparamos esta definición con la que trabajamos inicialmente en permutaciones, la diferencia aquí es que el orden de los objetos no es importante, en cambio en la permutación sí lo era. La función combinat requiere como argumentos el número de datos a combinar y el tamaño de la combinación. La forma como se calcula una combinación está aquí: n factorial dividido entre k factorial por n menos k factorial. Y para aplicar esta función pasaremos a la hoja de Excel. Queremos calcular ahora la combinación de 4 objetos tomados de 2 en 2. Para ello llamamos a la función combinat y los argumentos son 4 y 2. Y obtenemos como resultado el número 6. Ahora si los calculamos uno por uno tendríamos: primero hay que considerar que el orden de los objetos ahora ya no es importante y que no habrá repetición de valores, es decir, AA, BB, CC y DD no serán incluidos, y elementos como por ejemplo AB y BA son iguales. Entonces empecemos. El primer elemento sería AB, luego AC y luego AD. Ahora que hemos terminado con A, empezamos con B. BA no debería ser incluido porque ya está AB. BB tampoco porque es una repetición. BC sí podemos incluirlo porque no hay un CB. Luego BD también podemos incluirlo porque no hay un DB. Ahora tocaría empezar con C. CA no podemos incluirlo porque ya hay AC. CB tampoco porque hay BC. CC tampoco porque es una repetición. Y CD sí lo podemos incluir porque no hay un DC. Ahora empezaríamos con D. DA no podríamos incluirlo porque ya hay AD. DB tampoco porque hay BD. DC tampoco porque hay CD. Y DD tampoco porque es una repetición. Entonces nos quedamos con estos 6 elementos. Y efectivamente cuando utilizamos la función combinat calculamos como resultado el número 6. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. La siguiente función que estudiaremos es la función combina, que nos permite hallar el número de combinaciones con repeticiones en un grupo de datos seleccionados de K en K. Una combinación con repeticiones de K en K es un subconjunto de objetos o de eventos en el que el orden de los objetos no es importante. Es decir, a diferencia del caso anterior, el orden de los objetos tampoco es importante en este caso, pero en este caso sí se incluyen las repeticiones de los objetos, a diferencia del caso anterior en el que no se incluían las repeticiones. La forma de calcular esta combinación con repeticiones es como la encontramos aquí: n más k menos 1 factorial
dividido entre n-1 factorial por k factorial. La función combinat requiere como argumentos el número de datos a combinar y el número elegido de combinaciones. Ahora, para aplicar esta función, pasaremos a la hoja de Excel. Como podemos ver, ahora queremos calcular las combinaciones con repeticiones de los 4 elementos tomados de 2 en 2. Para ello, llamamos a la función combina y digitamos los argumentos, el número de elementos a combinar y los grupos. Y obtenemos como resultado 10. Ahora hallaremos sus elementos individualmente. Nos dice que el orden de los objetos no es importante, pero que sí hay repetición de valores. Entonces, es prácticamente lo mismo que el caso anterior, solamente que ahora sí tenemos repetición de valores. Entonces, nuevamente tendríamos los elementos anteriormente hallados, en el caso de las combinaciones sin repeticiones. Pero ahora sí tenemos que incluir las repeticiones AA, BB, CC y DD. Y vemos que en total tenemos 10 valores, que es el mismo número que calculamos al utilizar la función combina. Y es así como hemos revisado ya las permutaciones y combinaciones, pasando por las variaciones y las combinaciones con repeticiones. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. Y la siguiente función que estudiaremos es la función probabilidad. Esta función nos permite hallar la probabilidad acumulada de una variable aleatoria. Esta función requiere como argumentos el rango de los valores numéricos de la variable aleatoria, asimismo como el rango de sus respectivas probabilidades, las cuales están asociadas a dichos valores. Asimismo requiere también el límite inferior y, opcionalmente, el límite superior para los que se calculará la probabilidad acumulada. Por ejemplo, si queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria x tome el valor de x sub a, en este caso, que x es igual a x sub a, solamente digitamos como argumento el límite inferior, que será dicho valor, x sub a. Pero si queremos calcular la probabilidad de que x sea menor que x sub a o que x sea menor igual que x sub a, debemos digitar como límite inferior el mínimo valor que toma la variable x y como límite superior x sub a. Luego, si queremos calcular la probabilidad de que la variable x se encuentre entre un número x sub b y x sub a, estos dos números serán nuestros límites inferior y superior respectivamente. Para ver cómo aplicar esta función, pasemos a la hoja de Excel. Como vemos, aquí contamos con una tabla de probabilidades para la variable aleatoria x. Esta variable puede tomar los valores de 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y la probabilidad de que la variable tome el valor 0 es de 5%, que tome el valor de 1 es de 12%, que tome el valor de 2 es de 22%, que tome el valor de 3 es 8%, que tome el valor de 4 es 35% y que tome el valor de 5 es 18%. Como podemos ver, la sumatoria de todas estas posibles probabilidades es el número 1 o 100%. Ahora, lo que queremos calcular es la probabilidad de que x tome el valor de 2. Entonces digitamos y llamamos a la función probabilidad. Los argumentos son primero el rango de la variable aleatoria x, luego las respectivas probabilidades, y como es x igual a 2, estamos en este primer caso, solo tenemos que digitar el límite inferior. Digitamos el valor de 2 y obtenemos como resultado 0.22, que efectivamente es el valor que toma la variable aleatoria x cuando es igual a 2, arroja una probabilidad de 0.22. Ahora, queremos calcular la probabilidad de que x se encuentre entre 2 y 4, con ambos valores incluidos. Entonces llamamos a la función probabilidad. Digitamos como argumentos los valores de la variable aleatoria x, luego el rango de probabilidades, luego como límite inferior digitaremos el número 2 y como límite superior el número 4, porque en la probabilidad que estamos hallando 2 y 4 están incluidos. Una vez que damos Enter obtenemos el valor de 0.65. Como nuestra tabla es pequeña, podemos comprobar directamente estos resultados.
Entre 2 y 4 tenemos estas tres probabilidades, que sumadas nos dan, podemos ver aquí, 0.65, que es el número que encontramos con la función probabilidad. Hemos realizado este caso, límite inferior y límite superior, y hemos digitado ambos. Ahora queremos calcular la probabilidad de que x sea menor que 3. Estamos en este caso, x menor que x sub a. Entonces tenemos que digitar como límite inferior el valor mínimo que toma la variable x y luego el valor al que vamos a evaluar, en este caso sería 3. Entonces llamamos a la función probabilidad, digitamos los argumentos, el rango de x y luego el rango de probabilidades. El límite inferior es el valor mínimo que toma la variable x, en este caso es 0. Y como límite superior queremos que sea menor que 3, o sea 3 no está incluido, es decir, solo llega hasta un valor antes de 3. En este caso, el valor de x anterior a 3 es 2. Y obtenemos así el valor de 0.39. Y si lo comprobamos en nuestra tabla, antes que 3 está hasta 2. Entonces serían estos tres valores. Y si vemos en la parte inferior, la suma es 0.39, que es el mismo número que encontramos con la función probabilidad. Ahora queremos hallar la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que 4. Para eso, nuevamente llamamos a la función probabilidad, digitamos los argumentos. Al igual que en el caso anterior, tenemos que digitar como límite inferior el valor 0, que es el valor mínimo que toma la variable aleatoria x, y como límite superior digitamos 4, porque esta vez tenemos menor o igual que 4, es decir, está incluido hasta 4, y obtenemos como resultado 0.82. Comprobando nuestra tabla tendría que ser las probabilidades desde 0 hasta 4, y esta sumatoria vemos que efectivamente es 0.82. Finalmente, vamos a calcular la probabilidad de que x sea mayor que 2. No está dentro de nuestros casos una probabilidad de este tipo, en la que es mayor, pero sabemos que una propiedad de las probabilidades es que la probabilidad de que x sea mayor que 2 es igual a 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Y ahí ya estamos en este caso, probabilidad de que x sea menor o igual que 2. Entonces digitamos 1 menos y llamamos a la función probabilidad. Digitamos los argumentos y queremos que x sea menor o igual que 2. Entonces el límite inferior será 0 y el límite superior será 2. Y vemos que hallamos la probabilidad de 0.61. Y si lo comprobamos, sería estos tres números, los que son mayores que 2, 3, 4 y 5. Y sus probabilidades conjuntas nos dan el valor de 0.61, que es el mismo que obtenemos con la función probabilidad. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función. Y la siguiente función que estudiaremos es la función dist.norm.n, que nos permite calcular el valor puntual f de x sub 0 de la función de densidad normal f de x y también la probabilidad asociada a la función de distribución normal f mayúscula de x. Tenemos que tener en cuenta algunos conceptos sobre funciones de densidad y funciones de distribución. En el gráfico de la derecha podemos verlo. En el eje de las abscisas está graficada la variable aleatoria, mientras que en el eje de las ordenadas está graficada la función de densidad, que es la curva, en este caso la curva normal de color rojo. Esa es la función de densidad. Y la función de distribución es el área bajo la curva. En este caso, f mayúscula de x para el intervalo a, b es igual al área sombreada en celeste. Entonces, la función de densidad es la curva y la función de distribución es el área bajo la curva. La forma en cómo representamos esto, el cálculo que nos dará la función de distribución normal es la probabilidad de que x sea menor o igual que x sub 0 es igual a la integral desde menos infinito hasta ese valor x sub 0 de la función de densidad. Es decir, estamos hallando el área sombreada. La integral de la función de densidad es la función de distribución. Esta función requiere como argumentos el valor a evaluar x sub 0, la media y la desviación estándar de la variable aleatoria normal, e indicar si se desea hallar la probabilidad
Es decir, si vamos a trabajar con la función de distribución, en cuyo caso estaremos calculando esta probabilidad, o si deseamos calcular el valor puntual de la función de densidad. Entonces, para el argumento acumulado, cuando digitemos verdadero, vamos a estar calculando el área bajo la curva. Y cuando digitemos falso, vamos a estar calculando el valor puntual. Es importante notar que solo digitamos un número a evaluar, en este caso x sub 0. Entonces, para el ejemplo teníamos dos valores, a y b, pero cuando trabajemos con la función solo tendremos un valor. Supongamos que el valor se sitúa en este punto. Si utilizamos en acumulado verdadero, estaremos hallando el área bajo la curva desde menos infinito hasta ese número, tal y como está expresado en la fórmula. Por ejemplo, si el valor que utilizásemos fuese mu o la media, estaríamos calculando el área bajo la curva desde el menos infinito hasta ese valor de la media, mu. Sería todo el área bajo esa curva. Pero si digitamos falso, estaremos calculando el valor de la función de densidad asociado a ese valor mu. En este caso, mu está aquí y el valor de la función de densidad sería más o menos este número. Esa es la diferencia entre utilizar el argumento acumulado como verdadero o como falso. Sin embargo, mayormente lo vamos a utilizar en el caso de verdadero, porque lo que queremos hallar es probabilidades. Ahora, para aplicar esta función, pasemos a la hoja de Excel. Como podemos ver aquí, tenemos algunos ejemplos que queremos calcular. Queremos calcular la probabilidad de que la variable aleatoria normal tome un valor menor o igual que 140. Entonces para ello llamamos a la función de la distribución normal y digitamos los argumentos. En este caso el valor puntual x es 140, la media es 125, la desviación estándar es 25 y como vamos a calcular una probabilidad y no un valor puntual, digitamos como argumento verdadero. Y obtenemos así una probabilidad del 72.57%. Es decir, en nuestro gráfico, si este x sub 0 fuese 140, estaríamos calculando este área sombreada en color celeste. El número 140 más o menos está situado un poco antes de este 150, entonces estaríamos calculando toda esta región, hasta casi 150, toda esa área. Eso es el 72.57% del total del área bajo la curva. Ahora para el caso de 95, nuevamente llamamos a la función de la distribución normal, digitamos los argumentos x, luego la media, la varianza y verdadero para hallar la probabilidad. Y ahora obtenemos 11.51%. En este caso, 95 sí estaría situado más o menos donde está x sub 0, lo que coincidiría con el área sombreado en celeste. Esto sería aproximadamente el 11.51% del total bajo la curva. Ahora queremos hallar una probabilidad un poco distinta, que x esté entre 100 y 150. En este caso en nuestro gráfico vemos que tenemos a 100 y a 150. Lo que calcularíamos ahora sería el área entre estos dos números, el área bajo la curva. Es decir, estaríamos calculando más o menos esta región. Para ello tenemos que utilizar dos veces nuestra función de la distribución normal. Primero para hallar el área bajo la curva hasta 150 y luego el área bajo la curva hasta 100. Y al restar esas dos áreas nos quedaremos con el área del medio, que es la que estamos buscando. Entonces llamamos a la función de la distribución normal y digitamos los argumentos. El primero es 150, la media es 125, la desviación estándar es 25 y verdadero para que nos devuelva el área. De igual forma para el siguiente valor. Acomodamos nuestros valores, en este caso x va a ser 100, la media es 125, la desviación estándar es 25 y verdadero para el área. Y obtenemos 15.87. Ahora para hallar el área entre 100 y 150 restamos ambos valores. Y obtenemos 68.27%, que es la probabilidad de x, que sigue una distribución normal, se encuentre entre 100 y 150, cuando esta variable tiene una media de 125 y una desviación estándar de 25. Ahora pasaremos a estudiar nuestra siguiente función.